Me voy a permitir resumir brevemente su amplísimo currículum. Él es abogado, egresado orgullosamente de nuestra alma mater, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que es nuestra anfitrión en este ciclo de conferencias. También tiene maestría en Derecho Corporativo por el IES Anáhuac y es especialista en Derecho Civil por la Universidad de Salamanca, España. También ha estado en la Comisión Laboral en Coparmex, que es la Confederación Patronal de la República Mexicana. Él es miembro de ANADE, que es la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, así como también es miembro de la Barra Mexicana y del Colegio de Abogados BMA. Bienvenido, maestro, a este foro. El tema que nos va a tratar ahora, que está relacionado con la oralidad, es nada menos que el análisis de las reformas de los artículos 17 y 123 constitucionales. Bienvenido, maestro, es suyo el micrófono. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por la indulgencia de su atención. Celebro mucho la plática que acabo de escuchar, muy interesante, de muy buen contenido y sobre todo con mucha calidad en su mensaje, independientemente de las diferencias que cada quien dentro del determinado rol podamos asumir, pero yo creo que este camino de la paz se construye incluso a través de las diferencias. Con la ventaja que me da tener la posición del micrófono, voy a alterar un poco el orden que tenía previsto, y esto tomando en consideración que el eje fundamental de este evento es la materia penal. Yo traigo otra información de otras materias para compartirle, pero en orden a lo que han estado platicando, les comparto que tan delicado es el tema y tan delicada es la situación de la realidad que está enfrentando la implementación del sistema, y me meto en materias de las cuales mis colegas son más expertos que yo. Comparto noticias. Esta misma semana ha habido eventos trascendentales tocando el tema, y uno en particular fue el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de hace 2 o 3 días, y otro de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, en la que estuvieron diputados y senadores hablando sobre este tema, sobre la realidad en la que se está enfrentando. Y les quiero compartir algunas frases del ministro presidente de la Corte que identifican la preocupación, ¿sí?, por el sistema o por la crisis en la que pudiera verse el sistema desde la perspectiva de lo que podría verse como poca funcionalidad, y habla de la inercia de ineficiencias sistémicas. Imagínense que esto lo diga el máximo operador del sistema de justicia. O sea, lo que tenemos es un problema tan grave que claro, tendrá sus causas y habrá que abordar y afrontar esas causas, pero que le pueda dar este calificativo: inercia de ineficiencias sistémicas. Y dice más adelante, en una frase además muy bien construida, y que nos da un marco de reflexión. Lo que quiero compartir en esta alteración del programa es más bien esto: reflexiones. Dice, apenas esto es de hace 2 o 3 días, en un evento para los operadores federales del nuevo sistema de justicia penal. Dice: en este sistema en el que se han depositado tantas esperanzas, dice, terminará, si no se corrige, terminará viciándose a través de sus propias inercias de burocratismos, de coyunturas, de distancias asumidas, dice, entre la bella letra, porque pues muy pocos dudarán o cuestionarán el espíritu, la filosofía que rodea al sistema y a la redacción del mismo. Dice: entre la bella letra y la realidad terca que lo niega. Palabras del ministro presidente, y que reflejan la grave preocupación de los grandes operadores del sistema por un lado, y por el otro en la
les decía que hubo también hace tres días esta reunión de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, donde hace un señalamiento muy importante uno de los participantes, y refiriéndose al nuevo sistema, y de aquí les transmito dos cosas. Dice el diputado César Camacho, al referirse al nuevo sistema de justicia, dice que el eje principal involucraba como reto el cambio cultural, el cambio de mentalidad que precede siempre al cambio de actitud. Y a esto se refería la doctora hace un rato. Al cambio de cultura, y no es nada más un cambio de cultura para los operadores, no es nada más un cambio de cultura para los juzgadores, o para el foro, o para los abogados, o para los docentes, sino yo creo que esto todavía es mucho más grave. Es un cambio de cultura en la sociedad. O sea, ¿cómo le vendo el nuevo sistema al destinatario? O sea, me ha preocupado mucho, y digo, la verdad es que yo no soy crítico del sistema, pero sí soy crítico de la forma en la que se ha venido desarrollando. Tenemos más de 5 años, cuando menos, en procesos intensos de capacitación, donde vamos a cursos y se va a hablar de lo mismo. Y vamos a hablar otra vez de la etapa tal, de la que sigue, de cómo se va a manejar esto. Y nada de esto está resolviendo ningún tema concreto. Y no lo está resolviendo porque el ánimo de la sociedad es que esto no funciona. Es un problema de percepción. Y yo creo que los que creemos en las bondades del nuevo sistema tenemos que hacer lo que funcione. Y eso es lo que dice el presidente de la Corte también. Dice, es que ante esta realidad terca tenemos que asumir un rol de anticipación y tenemos que hacer que funcionen, sobre todo los que no tenemos dudas de esas bondades. Pareciera como que si se insertó el tema de los derechos humanos en la peor época del país. O sea, ¿por qué no pensaron hacerlo hace 25 años, donde las condiciones sociales eran diferentes, donde las condiciones de seguridad no eran tan graves como empezaron a hacerlo de 10 años para acá? Y que en ese inter, pues se viene la primavera esta del 2011 con la reforma fundamental para los derechos humanos y para las leyes de amparo y para la ley de amparo, y pareciera que esto ocurrió en el peor momento, cuando estábamos en una ola de inseguridad y de delincuencia desatada. Y ahí es donde el Estado como tal asume el rol y define el planteamiento constitucional a través de una nueva visión de los derechos humanos. No quiere decir que estos sean de nueva creación, no, para nada. Pero creo que la parte donde se ha descuidado es la promoción cultural, la promoción hacia la sociedad. Hace rato escuchaba a alguno de los colegas tener o expresar comentarios muy válidos desde la perspectiva de cada quien, pero que de alguna manera reflejan cuál es la percepción social. Es que el delincuente no merece la libertad, y es que eso no es una posición de una persona, que aquí hubo la opinión en el foro, y creo que esa es la percepción de la sociedad, una percepción inducida por los medios masivos de comunicación, o inducida porque tal vez no haya una congruencia entre ese marco legal constitucional y las tendencias de la sociedad a la que va destinada. O sea, la sociedad realmente está debidamente advertida que este sistema presupone temas tan sensibles como el de la reinserción a través de la educación y del deporte que comentaba la doctora. O sea, cuando tenemos una sociedad que pareciera que lo que pide es venganza, como si regresáramos a los sistemas antiguos de la venganza pública, y que nadie está pensando en que el delincuente tenga derecho a los procesos de reinserción, que además tampoco esto es nuevo, esto existía desde el sistema anterior. Esta es la parte que parece muy romántica en la Constitución, pero que no aterriza, sobre todo que no aterriza en la realidad cultural, que no aterriza en la percepción, como si al destinatario le hubiéramos hecho unas leyes que no van con
con ese entramaje cultural. Y aquí es donde se presentan las graves incongruencias, y aquí es donde de repente pareciera que esto no funciona. Pues si no funciona, porque no has entendido cuál es la filosofía que lleva a esto, cuáles son los principios que regulan y cuáles son las finalidades. Entonces creo que en la medida en la que podamos redifundir esto, pero redifundirlo de manera principal hacia la sociedad, yo creo que esa va a ser la labor muy importante para que esto se pueda concretizar y pueda tener funcionalidad. Los ejemplos sobran, recuerdo, y lo he tratado en otros foros, siempre que viene un cambio hay una crisis gravísima. Lo peor de este cambio es que tenemos 8 años, o ya vamos a cumplir el 9º año, de que se dijo esto viene y no tiene reversa, y algo pasó, o algo dejó de pasar desde el punto de vista de la difusión, porque la sociedad sigue esperando venganza. Nada más señálenle que alguien cometió un evento, la sociedad ya juzgó, ya quiere el castigo y no está pensando en que el señor vaya a salir dentro de una semana, dentro de 2 días, o que vaya a haber una mediación, como ahora las autoridades están forzando la mediación para no llegar a las siguientes fases del juicio, porque creen que está muy complicado, y entonces se encuentran delitos con alto grado de violencia que son sugeridos o inducidos para llevarlos a mediación, y efectivamente terminan ahí, porque no queremos adelantarnos a la experiencia de darle para adelante al proceso. O sea, vive la experiencia del nuevo sistema. Creo que esto es lo único que va a permitir que avancen. Recuerdo, y algo lo comentó la magistrada que hizo la primera exposición, cuando se adoptó el cambio en la Constitución, en el artículo 16, en relación a los elementos del tipo, por allá por 1993, 94, si la memoria no me falla, en aquella corriente de pensamiento que le llamaban la del finalismo, hubo una juez valiente que dijo, bueno, pues a mí, o sea, yo soy juez y yo tengo que aplicar lo que a mí me ponen para aplicar. Yo no estoy construyendo el derecho, el marco normativo a mí me lo ponen y yo lo único que hago es aplicarlo. Y la juez, ante un problema de mala identificación de pruebas que impedía llevar a cabo de manera concreta la aplicación de esta norma, pues tuvo que soltar a alguien que había cometido un homicidio. Sí, es un caso muy famoso, no sé si algunos lo recordarán, alguien que le apodaban el Chucky, y la juez Campuzano. Fíjense cómo lo grave de las épocas de transición, alguien la tiene que pagar, y el que la paga es el que estrena el sistema. Entonces la juez Campuzano estrenó el sistema, y ella misma fue víctima de persecución jurídica, política y sobre todo de la sanción mediática. O sea, todos los medios de comunicación en contra de la juez Campuzano, porque había dado la libertad al famoso homicida que le apodaban el Chucky. Finalmente la historia le dio la razón, pero tuvo que pagar los platos rotos. La historia le dio la razón porque ganó todos los procesos que se le instauraron. Su resolución quedó y adquirió toda la firmeza, y finalmente años después, ante lo que se consideró la ineficacia de esta reforma o su poca funcionalidad, se le tuvo que dar reversa, y entonces se reformó otra vez la Constitución para traerla de regreso con algunos pequeños matices que le dejaron. Lo mismo ocurrió con el nuevo sistema, el Chihuahua, que se estrenó con ellos, con el caso de Rubí. Creo que también los magistrados tuvieron que dejar libre a quien se le atribuían el homicidio, y pues ya se imaginarán ustedes, lo primero fue la destitución del cargo de estos magistrados, toda la sociedad presionando al gobierno para que tomara medidas en contra de estos malos magistrados, ¿sí? Y fueron igual objeto de persecución política, mediática, jurídica, y finalmente prevaleció lo que ellos determinaron.
mencionaron, no habían estado o no habían actuado en forma incorrecta, sino que simplemente no debemos olvidar cómo influye o cómo se mueven los medios de comunicación y cómo tenemos que procurar que estos adopten roles formativos o educacionales sociales. Si lo que estamos incentivando o promoviendo es la venganza pública, bueno, pues tendríamos que ser congruentes y tener un marco normativo que así lo definiera. El problema es que tenemos un marco normativo que dice otra cosa, y la realidad terca de la que habla el ministro presidente, bueno, es la que se opone y hace distancia y hace que se colapse la funcionalidad del sistema.